Hola, hola, buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes, bien, bienvenidos a la segunda sesión del diplomado de Derecho Familiar y Violencia contra los Integrantes del Grupo Familiar. Mi nombre es César Samamé Cornejo, soy el director ejecutivo del Instituto Peruano de Gobernabilidad y Gestión Pública. Ya tenemos en nuestras instalaciones a la doctora Carla Paredes Ixia, es la jueza del cuarto juzgado de familia de Chiclayo, quien va a poder disertar el módulo correspondiente a la tarde de hoy. Comentarles también que el Instituto Peruano de Gobernabilidad y Gestión Pública, dentro de los alcances y competencias que tiene, trata de poder esforzar y desplegar sus esfuerzos para que los participantes, los diferentes diplomados que ofrece la entidad, puedan estar a la altura de los temas y la especialidad que merecen. Entonces, el día de hoy se va a desarrollar en dos espacios, va a haber un break de 10 minutos. Es preciso también mencionar que aprovechemos la presencia de la doctora Carla. Ella integra la Comisión de Implementación de la Ley 30364 en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, al igual que el doctor José Rodríguez Tanta, que estuvimos con él en la sesión pasada. También va a estar el doctor este sábado, correcto, en el horario de la tarde. El juez superior preside la coordinación de la implementación de la Ley 30364 en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Bueno, no sin antes también mencionarles que por favor sus celulares en vibrador, modo avión o en mudo, para que no distraigan la atención también de los demás participantes y de la ponente que tengamos el día de hoy y en los siguientes días también. Entonces, sin más preámbulos, damos un caluroso aplauso a Carla Paredes Ixia, quien va a disertar el tema correspondiente a la tarde de hoy. Primero, bueno, buenas tardes con todos. Quisiera saber si está bien mi tono de voz o preferirían con el micrófono. ¿Micrófono? Gracias. Sí, ahí está mucho mejor, ¿no? Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En principio, agradecer definitivamente a la designación por parte de Samamé y del Instituto Peruano de Gobernabilidad y Gestión Pública. Para mí es una gran oportunidad, en realidad, este momento, no solamente por el hecho de poder compartir con ustedes experiencias desde el cargo que en este momento, a Dios gracias, ostento, que es la de juez, sino también porque más que todo yo salgo enriquecida con todas las experiencias que ustedes puedan aportar hacia mí. Y eso es lo que yo espero en este espacio, que no sea un monólogo, que no sea una situación sumamente temática, sino que también podamos compartir experiencias, emitir opiniones. Entiendo que no todos acá son del ámbito jurídico, creo que también hay psicólogos, sociólogos, y es muy interesante porque en realidad el tema de la violencia familiar es transversal e involucra a todos, ¿no? Bien, en principio quisiera empezar esta tarde de hoy con ustedes compartiendo un videíto. No sé si podrían por favor apoyarme.
Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos. No te quedes callado. Denuncia. Bueno, este video, que es muy cortito, pero de alguna forma refleja lo que hoy por hoy y de muchos años atrás venimos viviendo, es justamente el tema de la violencia, ¿no? En este corto video hemos podido ver algunos prejuicios que son parte de nuestra sociedad y que suelen ser el factor por el cual se desencadena la violencia familiar. Como hemos visto, ¿qué hemos podido en todo caso ver en ese corto video? Machismo, ¿verdad? ¿Qué hemos podido ver? Temor, manipulación, formas cerradas de crianza, merecernos o en la condición de ser merecedoras inclusive del maltrato, la dependencia económica, que también es un factor que influye para que el hoy por hoy en muchos hogares exista la violencia familiar y sencillamente no se denuncia también por diversos motivos. Bien, el día de hoy, como les decía, yo espero compartir con ustedes no solamente un punto de vista como juez, sino también que me voy a tomar la libertad de hacerlo desde un punto de vista, por decirlo así, académico y una opinión libre, ¿no? Porque considero que si bien es cierto la ley 30364 tiene intenciones muy buenas, lo cierto también es de que nos falta mucho, nos falta todavía un gran camino por recorrer. Esta ley, para aquellos que no lo sepan, tiene apenas 3 años de vigencia. Y hemos tenido, sí, algunos pasos, hemos dado en todo caso algunos pasos, pero como hoy escucharon, hace citar, particularmente la Corte de Lambayeque tiene hoy una comisión, que es la Comisión de Implementación de la Ley 30364, porque todavía, en efecto, nos queda un largo camino por recorrer. ¿Cómo? ¿Usted me va a ayudar? Sí. Bien.
Esta es una data estadística, les soy sincera, no tan actualizada, pero tampoco no muy lejana, es de apenas unos meses. Y según esta data que pude acceder, señala que la violencia familiar está imparable, que es más de 23.000 denuncias en Lima en lo que va el año 2018, y mujeres entre 18 y 16 años continúan siendo las principales víctimas. En efecto, la violencia familiar, o el hoy por hoy, que tiene ya un nombre propio, y también vamos a ver por qué motivo es que realmente es una ley específicamente, o pareciera mucho más protectora a la mujer que para el varón. Bien, también señalan que de todas las denuncias, el 80% son contra las mujeres entre 18 y 16 años. Estas cifras son alarmantes, en efecto, en comparación con el año 2017. Puede esto también atribuirse a un factor, que es que el hoy por hoy también las mujeres levantan la voz. El hoy por hoy las denuncias se han incrementado tremendamente. En lo que va en un mes de instalado los nuevos juzgados, porque ahora ya existe un módulo de juzgados especializados o subespecializados por violencia familiar, y en un mes tienen más de 1.000 denuncias que se han presentado, cosa que el año pasado no había. Y ahí es donde quizás los sociólogos podrán tener un estudio más profundo de en qué repercute para que esta situación vaya creciente y no esté decreciente, o es que no estamos actuando de la forma correcta para poder prevenir este tipo de actos, o es que hay una situación que no se está regulando y pues se está denunciando a diestra y siniestra, que también es otro aspecto que se ha notado. El hoy por hoy, del 100%, no todo es violencia familiar. Hay denuncias o hay casos que se plantean como si fueran una violencia familiar, pero en realidad no lo son. Y también yo les voy a ir contando de algunos casos que he tenido en donde evidentemente pues no era un caso de violencia familiar, era un tema de connotación civil o de connotación penal, por último, pero no era un caso específico. Y bueno, y así seguimos con las cifras. Arequipa, Piura, Lambayeque, El Callao también tienen cifras alarmantes, ¿no? Lo que sí, bueno, me disculparán que voy a leer algunas de las diapositivas, no tengo una mente tan prodigiosa, así que me voy a ayudar de las diapositivas, ¿correcto? Bueno, según esta referencia que obtuve en el diario El Correo, señalaba también que los tipos de violencia, los más agudos o los más latentes, son violencia física y psicológica. Siempre ocupa el primer lugar. Luego de ello viene la violencia psicológica, la física, la económica, patrimonial y la violencia sexual. Y la cifra sí es alarmante, porque de cada 7 de cada 10 mujeres han sido agredidas en su vida según el Ministerio de la Mujer. Estamos hablando de una cifra que supera el 50%, y en efecto esa es una situación que sí nos alarma. Bien, a ver qué ha pasado ahí. Bueno, esa es una imagen que también la obtuve del diario El Comercio. Específicamente era para ilustrarles lo que ya les he anticipado, que el hoy por hoy existen módulos que se encargan de ver en exclusividad los temas de violencia familiar. Y esto porque, por un lado, podría decirse que se ha entendido que es una problemática aguda, latente, terrible para nuestra sociedad, que debe ser vista por el operador de justicia de forma directa, o también, hablemoslo libremente, hay algunas posturas que dicen que simplemente es una acción populista de parte del Estado, ¿no? Entonces, tenemos una diversidad de situaciones. Lo cierto es que me consta que los operadores de justicia, específicamente los jueces, sí se están abocando de lleno y con un horario de 24 horas, es decir, un turno de 24 horas, y están tratando de poder dar solución a esta problemática. Pero vamos a ver que también cuánto nos falta por avanzar. ¿Acaso el crear más juzgados o módulos específicos soluciona el problema? ¿Acaso tener más psicólogos, más asistentes sociales soluciona el problema? ¿Acaso tener más diplomados y especialidad soluciona el problema? Es importante, por supuesto, porque tenemos que estar capacitados, tenemos que saber de qué se trata,
Tenemos que averiguar cómo son la situación y de qué forma enfrentarla, porque yo creo que el tema de la violencia familiar, como la corrupción, son guerras sociales, y a las guerras sociales hay que combatirlas. Lamentablemente, y ahí también voy a tomarme el atrevimiento de decir, hay una palabra de la ley que dice erradicar, ¿no? Ustedes han visto, prevenir, erradicar y sancionar los actos de violencia contra la mujer y demás integrantes de la familia. Bueno, yo creo que la intención es muy buena, pero lograr la erradicación de un mal social que existe desde los albores de la historia, creo que es una ilusión. Sin embargo, sí podemos disminuirlo. Y ahí es donde creo que radica el esfuerzo de todos y nos involucra a todos, en donde la sociedad en pleno debemos de trabajar de forma conjunta para poder disminuir. Probablemente no lo erradicaremos, pero sí podemos con nuestro trabajo desde nuestro lugar poder disminuir. Y el mismo hecho de estar acá presentes, cosa que agradezco mucho, ya es bastante, porque muestran el interés de poder ver de qué forma podemos seguir accionando desde nuestros lugares, ¿no? Bien, una nota interesante que también advertí es en cuanto a la municipalidad de Magdalena, si no me equivoco, sí, de Magdalena, que ellos, como una suerte de prevención, porque eso sí es importante, la prevención más que la sanción, ellos dan charlas a los que van a contraer nupcias y les hacen un enfoque desde la comprensión, desde un matrimonio en donde prime el respeto, la comunicación. Y eso es interesante porque creo que sí vendría a ser una parte importante para el apoyo de futuros hogares, ¿no? Creo que lo que nos falta es justamente eso, prepararnos como futuros hogares. También es una situación real y bueno, me ha pasado cada vez que escucho a las partes cuando van al juicio, yo les pregunto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen de casados o cuánto tiempo tienen de convivientes? ¿Hace cuánto tiempo se conocieron? ¿En qué circunstancias se conocieron? Y pues la mayoría de veces son relaciones que surgen de una situación efímera o no tienen un sustento, ¿no? Evidentemente cada uno es libre de elegir la forma de entablar una relación amorosa con una persona, pero lo importante es ser consciente que vamos a formar un futuro hogar, que en ese hogar no precisamente vamos a estar mi pareja y yo, van a venir hijos, y esos hijos son los que hoy por hoy lamentablemente son los que pagan el pato, como dicen, ¿no? Discúlpenme la frase, pero son los que se ven sumamente afectados por las situaciones que pasan. Y nosotros como sociedad también nos alarmamos, porque creo que si prendemos un rato el televisor, ¿qué es lo que vemos? Puras noticias negativas. Mataron, quemaron, golpearon. Entonces vemos que es una situación alarmante porque también, creo si no me equivoco ayer, bueno, está ahorita la noticia de la jovencita cajamarquina, ¿no? A la que han asesinado. Entonces, este es un tema que son noticias del pan de cada día. Todos los días tenemos que ver episodios como esos. Y es desgarrador cuando realmente nos enteramos que en medio de toda esa escena hubieron niños que presenciaron la muerte de sus padres o de su madre, que es por lo general que se da. Niños que están en medio de una guerra entre papá y mamá, donde vuelan platos, donde se cruzan insultos y una serie de situaciones. Entonces, a mí me pareció interesante compartirlo con ustedes porque creo que una suerte de prevenir es justamente esto, ¿no? Poder ayudar, poder ser un apoyo para los hogares que se van a constituir. ¿Sí, por favor? Bueno, esta ley tiene como ratio legis, por decirlo así, la razón de la ley, está inspirada en la Convención Belén do Pará, que es el convenio para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y el Perú es parte de él desde 1996. Específicamente, esta convención que inspira la ley 30364, que como ya he mencionado, tenemos apenas 3 años de vigencia, ha estructurado el actuar del órgano jurisdiccional, de la policía, del Ministerio Público y de todos los entes que forman parte de este accionar en 2 etapas.
Una que es la etapa de protección, que la vamos a ver, y otra que es la etapa de la sanción. Y la ley ha establecido puntualmente cuáles son las funciones que le compete a cada órgano que interviene cuando se conoce un caso de violencia familiar. Entonces, esta ley también es importante, considero mencionar, que tiene una serie de principios que han inspirado la promulgación de esta ley y su respectivo reglamento, ¿no? No los quiero cansar con leerlo, pero vamos a revisarlo de forma rápida. Bueno, en cada principio más que todo me voy a detener para tratar de compartir con ustedes experiencias que he tenido en mi despacho, ¿ya? Bien, bueno, el principio que debe regir en toda actuación judicial, que es el principio de igualdad y no discriminación. Definitivamente estamos todavía en la lucha de lograr una equidad entre varón y mujer. Yo no sé cuál sea su punto de vista de ustedes y, como les digo, por favor, esto no es un monólogo, me encantaría que intervengan, que cuestionen mi postura, que me ayuden también a tener mejores ideas, porque esa es la intención. Yo vengo acá nomás a transmitir lo que he leído, lo que he aprendido, pero salgo más enriquecida de lo que ustedes me puedan aportar. Y en relación a este tema, la igualdad entre el hombre y la mujer, pues está bien resaltado, es todavía un problema para nosotros, ¿no? Todavía estamos en esa lucha de poder equiparar. Sin embargo, considero que hemos tenido avances importantes. Hoy por hoy la mujer ocupa puestos importantes, pero más allá de eso, el tema de la desigualdad y su correlación con la violencia familiar es justamente porque tenemos todavía muy arraigado ¿qué? El machismo. Y ese machismo no solamente es del varón, hay mujeres machistas que tienen un pensamiento machista. Entonces, es una lucha también social, ideológica, no sabría cómo especificarla, pero en efecto, este principio rige. ¿Y por qué también lo resalto? Porque pasa que el juez, cuando ha tenido en su despacho a las partes, a veces, y bueno, a veces también peco en dar opiniones personales, cosa de la cual ahora estamos vetados. El juez, el policía, el fiscal y toda persona que tenga acceso o que tenga contacto, con la víctima y el agresor, no podemos emitir opiniones porque parten desde nuestros propios prejuicios y parten desde nuestra propia moral. Entonces no estamos para, digamos, cuasi exhortar la situación, sino tratar de buscar una ayuda y dar una inmediata solución al tema, más que todo protector. Sin embargo, bueno, otro principio que también rige es el interés superior del niño. Ese evidentemente es un principio cúspide en el derecho de familia, así como penal tiene el principio de presunción de inocencia, derecho constitucional tiene sus propios principios de supremacía de la Constitución, etc. Para familia, uno de los principios cúspides y orientadores es justamente el principio del interés superior del niño. Y en todo caso, en donde exista o se ve afectado un menor, llamemos niño, niña o adolescente, definitivamente el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía y todos los entes debemos de prestar inmediatamente nuestra atención para protegerlo. Otro principio es la debida diligencia, y ahí, ¿qué señala? Sin dilaciones. Lamentablemente, el operador de justicia, cuando sale una ley, la verdad es que a veces nos quedamos sin piso, no sabemos cómo accionar, no sabemos de qué forma aplicarlo hasta que tenemos que reunirnos y comenzar a unificar criterios. ¿Por qué les digo esto? Porque en el tema de sin dilaciones, más bien, lo que pasaba es que si, por ejemplo, llegaba una demanda por violencia familiar sin la ficha de valoración de riesgos, algunos juzgados, ¿qué hacían? Devuélvase a la policía para que practique la ficha de valoración de riesgos. Eso, el hoy por hoy, no puede pasar, porque en principio vamos a ver que tanto el juez como el policía y hasta el Ministerio Público están en la obligación de practicar la ficha de valoración de riesgo. Entonces, yo no podría devolver el expediente diciendo, vaya usted y practique, me compete a mí. Entonces no podemos caer en esa situación de ir
generando dilaciones innecesarias, ¿no? Por poner un ejemplo. Otro principio es la de intervención inmediata y oportuna. Nuevamente nos dice, de forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza. Les comento algo. Recientemente se ha modificado la ley y con ello ha generado competencia para el conocimiento de procesos de violencia familiar a los jueces de paz y jueces de paz letrado. Antes, lo que decía el reglamento o la ley era solamente una competencia delegada, pero ahora ya la ley ha establecido que sí tienen competencia para conocer denuncias por violencia familiar. Entonces, ¿qué pasaba? Como la ley salió y hubo un juzgado de familia que estaba de turno, todas las denuncias o todas las demandas que ingresaba, veía quién era el competente de juez de paz y los mandaba, como si fuese una competencia improrrogable, ¿no? Entonces, ese detalle de enviar, evidentemente que genera o no genera una dilación. O sea, y es lo correcto. Estaba bien que el juez de familia advirtiera de que como la ley ya delegaba competencia expresa al juez de paz o al juez de paz letrado, como una suerte de descarga procesal, bueno, entonces los mando, ¿era lo correcto? Yo les pregunto, quisiera, sí, no, ¿qué piensan? Bueno, hasta que se animen. yo creo que en realidad no estaba bien, ¿no? Porque si la denuncia o la demanda, perdón, a veces nos confundimos porque hasta nosotros no sabemos si es denuncia o demanda, porque a veces se inicia ante la policía, pero cuando ya se formaliza ante un juzgado de familia, bueno, por último el término no importa, ¿ya? El detalle está de que cuando ingresa y asume competencia un juez de familia, yo ya asumí competencia y tengo principios. Ustedes saben, bueno, para los que son abogados, que los principios son los que rigen nuestro actuar, más allá de la norma misma, ¿no? Entonces son parámetros de dirección del accionar de todo operador de justicia. Y con la lógica de enviar, porque la ley salió y me olvido de los principios, entonces definitivamente yo estoy más bien incurriendo en la negligencia de generar una dilación por un formalismo o por un acto procedimental que en realidad la norma no te lo especifica. Porque caemos en la cuenta de que más bien lo que he hecho es ampliar la competencia. Y también vamos a ver en qué supuestos. No es que también todos los jueces de paz y todos los jueces de paz letrado conozcan violencia familiar. Hay determinados aspectos. Bueno, y les comparto que a raíz de lo que hizo este juez particular, generó un reclamo ante presidencia de la Corte. Y la presidencia de la Corte nos convocó y exhortó que no se hiciera eso. Entonces, lo cierto es que también ahora el operador de justicia en tema de violencia familiar, como se dice, estamos bajo la lupa, ¿no? Están viendo de qué forma nosotros accionamos en pro y en beneficio de los ciudadanos. Bueno, con ello tienen correlación al principio de sencillez y oralidad. Oralidad resulta de que sí hay algunos juzgados que han sido implementados con su micrófono, con todo ello, pero hay otros que no. Entonces, como que este principio lo vamos a dejar todavía un poquito reservado porque ya es un tema logístico. Lo que sí, la sencillez es importante porque tiene correlación con un principio importantísimo que rige en el derecho de familia, que es también el de la flexibilidad, ¿no? El derecho de familia es justamente muy bonito porque nos permite flexibilizar una estructura procesal, nos permite poder aplicar principios, coger convenciones, ir al derecho internacional. Entonces todo eso nos ayuda y refuerza nuestra actuación para poder dar una solución inmediata al problema. Otro principio importantísimo, pese a que lo han puesto en el 6º lugar y que yo considero importantísimo, es el de razonabilidad y proporcionalidad. Cuando el juez emite medidas de protección, no lo hace porque tiro la moneda o porque se me antoja o porque yo creo o porque tengo una corazonada que debe ser así. Lo tengo que hacer en base a mi razón. Debe ser razonada la medida de protección que se brinde y sobre todo proporcional. Si por ejemplo estamos frente a un caso, y ahí sí creo que voy a chocar en algunos momentos con algunos de ustedes por las formas de pensar, en el sentido de que hay situaciones que desde mi punto de vista no tengan mucha gravedad, pero para ustedes quizás sí.
Entonces, lo ideal es poder llegar siempre a un consenso, ¿no? Pero bueno, les pongo el ejemplo. Y que suele pasar, ¿no? Y denuncian por violencia familiar, dicen que, bueno, sí, que estuvo en circunstancias o estaba en el domicilio, de pronto vino el hombre, la insultó, estaba ebrio, cada vez que está ebrio le insulta, y bueno, han pasado por lo menos unas 3 o 4 veces, pero después ha habido un tiempo en donde ya él se ha tranquilizado y no ha empezado, ha dejado de tomar, digamos así. ¿Sería razonable que yo disponga retiro del hogar? ¿Sería proporcional en todo caso que yo disponga eso? No, ¿verdad? O capaz alguien piense que sí. Y como les digo, en el tema al menos en el tema jurídico, señores y señoritas y señoras, nadie tiene la verdad absoluta. Son cuestiones muchas veces de criterio. Y el detalle está... ¿Quería hablar? Sí, una consulta, pero en el tema de la ficha de riesgo, creo que mucho valor se le está dando. Yo creo que debería haber mayores psicólogos, especialistas que determinen, porque de repente para una mujer no es que sea machista, sino que van y especifican y puede decir, no, me dijo que me iba a matar, y lo ponen como elevado, y entonces inmediatamente va al juez y el juez va a dictaminar pues medidas de protección inmediatas. Efectivamente, mire, coincidimos en ese aspecto, y ya más adelante cuando vaya hablándoles el tema procesal voy a ir tocando ese aspecto muy importante que menciona el caballero, y es que en efecto, ¿no? ¿Cuánto de valor se le debe dar a la ficha de valoración de riesgo? Con esto yo no estoy diciendo que no hay que tenerlo en cuenta, porque ya la ley sí lo señala, pero también considero, quizá por mi formación o qué sé yo, de que definitivamente acá se tienen que en principio respetar derechos que son constitucionales y le corresponden tanto al agresor como a la víctima. Debe de haber una igualdad en defensa, pero ya eso lo vamos a hablar más adelante, no quisiera adelantarme, y ahí también voy a tocar el tema de la ficha de valoración de riesgo, si realmente resulta ser suficiente para poder ver un tema de violencia familiar, porque de cara a ello también está la situación de la complejidad en la probanza, y ahí es donde también van a ver seguramente opiniones diversas, ¿no? Pero bueno, entonces les decía de la razonabilidad y la proporcionalidad, ¿no? En efecto, más allá del argumento que solamente puede brindar la parte agraviada o la víctima, porque dicho sea de paso, la misma ley también ha dado la connotación de que la sola declaración de la víctima ya es una prueba anticipada, le ha dado valor de prueba anticipada, es decir, basta que yo vaya a denunciar ante la policía para que ya esa sola declaración sea suficiente, y el juez solamente convocará audiencia y volverá a escucharla siempre y cuando considere que sea necesario, porque caemos en una situación que se valora como una revictimización. Entonces, para evitar la revictimización solamente basta con la declaración que podría haber brindado. Pero lo cierto es, como dice el caballero,